Bueno, pues bienvenidos a todos. Es la primera clase de maestros de Cow Parade y aquí tienen un joven talentoso, Ricardo Nettel, que ha estado con nosotros en todas las ediciones de que hemos hecho, es arquitecto de profesión y artista de corazón. Él ya les va a explicar qué técnicas usa, usa algo muy moderno perdón, para los artistas y maneja unas técnicas que ni yo entiendo todavía, pero va a estar interesante, Ricardo, que nos platiques un poco. Y bueno, pues yo los dejo con el maestro arquitecto Ricardo Nettel. Gracias. Pues gracias por lo de maestro. No tengo maestría, para que quede claro para todos. Simplemente, pues es un término que se usa para hablar, para referirse a los artistas, ¿no? Y me gusta mucho, pues primero me gusta mucho la arquitectura. Voy a hablar un poco, primero, muchas gracias a Cow Parade, a Paul, a Mario, y pues a toda la organización de Cow Parade por darme oportunidad de compartir mi proceso creativo y pues técnico y teórico. Y pues me gusta mucho, primero quiero empezar con, pues diciendo que todos podemos utilizar nuestro conocimiento para ser artistas, ¿no? Y pues con eso voy a empezar una presentación, una breve presentación que resume las diferentes corrientes y la diferente historia que ha existido dentro del arte y la arquitectura, que pues me ha inspirado, ¿no? Voy a empezar a compartir mi pantalla. Esta presentación se llama teselación y fractalidad, que son dos conceptos en los que se empezó a basar mi carrera, digamos, mi carrera artística y arquitectónica, que me empecé a dar cuenta que no era tan fácil llegar a conceptualizar algo a partir de estas dos ideas, ¿no? La teselación, vamos a empezar con esta frase, ¿no? Que es ars sine scientia nihil est, que significa que el arte sin teoría nada es, ¿no? Desde mi punto de vista, nos han dejado, la historia y la escritura y el conocimiento humano nos ha dejado mucho conocimiento, nos ha dejado, valga la redundancia, nos ha dejado mucho conocimiento y mucha información con la que nosotros podemos llegar a trabajar y con la que nosotros podemos llegar a explotar nuestra creatividad. El primer concepto que vamos a tocar es, bueno, primero, antes que nada, les voy a compartir la bibliografía para no acabar con ella. Y estos son algunos de los libros en los que me basé para hacer esta presentación, ¿no? y para dar esta clase. Son distintos libros que después vamos a publicar el video para que ustedes los puedan consultar. Pero son distintos libros de autores que hablan tanto de la naturaleza como del arte y la geometría y pues distintos puntos, ¿no? Y el primer concepto es la teselación, ¿no? La teselación es, yo sé que es un poco aburrido el texto, pero la teselación es cuando cuando geometrías, ya sean iguales o diferentes, se juntan sin que dejen espacios y sin que esas mismas geometrías, esas formas, se sobrepongan. Es más fácil entenderlo con imágenes, ¿no? La primera imagen en la que me gusta pensar es este patrón de mosaico romano de 300 antes de Cristo, que se encontró en la ciudad de Pompeya, en el que estas geometrías, al tener 60 grados y 120 grados, se van complementando y van haciendo patrones, ¿no? Otro ejemplo que me gusta mucho es la Basílica de San Marco en Venecia. La Basílica de San Marco en Venecia es uno de los hitos arquitectónicos más importantes que se construyó entre 1063 y 1617, en el que
empezaron a experimentar un poco más allá con los patrones de piso, que ya no era nada más una geometría como en la pasada, sino que empezaron a combinarlos en una misma superficie, creando este tipo de teselación. Sin embargo, la teselación bidimensional no, desde mi punto de vista, no es suficiente, ¿no? Como que tenemos que evolucionarla un poco más, ¿no? Aquí hay una teselación de Escher que también es bidimensional, pero empieza a dejar de ser recta, ¿no? Y empieza a utilizar curvas y utilizar las curvas de otra geometría para llegar a ser un patrón que puede cubrir una superficie completa. De esto, el gran arquitecto Buckminster Fuller empezó a cambiar los ángulos de estas geometrías para llegar a ser superficies curvas. Esta es la conocidísima por casi todos, el domo geodésico. Esta es la patente con la que en el 61 patentó la idea, ¿no? Y esta ya es construida. Si se dan cuenta, todo está hecho a partir de triángulos relativamente, que podrías verlos a simple vista como triángulos equiláteros, pero realmente no lo son, ¿no? Tienen una pequeña modificación que permite que la superficie se vuelva curva. Y bueno, para empezar a introducirlo un poco a mi trabajo, como yo lo he intentado, como lo intenté en un principio en mi trabajo, en nuestro trabajo, está este proyecto que hicimos con unos colaboradores que se llaman Cassandra Vargas, Luis Maynor, Eric Castañeda y Guillermo Sarabia. Lo que queríamos hacer era llevar este patrón a un punto tridimensional un poquito a partir de paraboloides hiperbólicos. Para los que no saben qué es un paraboloide hiperbólico, son las formas que utilizaba Félix Candela en sus edificios, en sus caparazones. Esta era la tesis, ¿no? Que al estirar telas de diferentes maneras, telas hexagonales, podíamos llegar a tener patrones hexagonales que se dividen en patrones triangulares y que al final, juntándolas unas con otras, íbamos a poder hacer estructuras de tela solidificada con concreto. Llegamos a hacer más de 100 iteraciones, experimentando con diferentes dobleces en las telas, y estos dobleces empezaron a cambiar, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que por más que quisiéramos provocar mediante la tensión una superficie exacta, siempre esa superficie iba a tener ciertas variaciones. Entonces aquí está una simulación que hicimos con Grasshopper y Kangaroo. Son dos programas que no vamos a tocar aquí, en el que se aplican diferentes fuerzas a las esquinas, ¿no? Estas diferentes fuerzas empiezan a crear deformaciones. Las deformaciones hacen que se vuelva más, digamos, más autoportante la pieza ya que es solidificada, ¿no? Después de esto, podemos darnos cuenta que desde la vista cenital o desde la vista superior en planta, se alcanza a ver un triángulo equilátero, ¿no? Que si uno lo ve desde la teoría o desde la geometría exacta, es teselable, ¿no? Y puede ser teselado en una infinidad de patrones. Pero esos patrones siempre van a terminar siendo triangulares o hexagonales. Por otro lado, quedábamos con esta forma, ¿no? Si uno ve esta pieza termina siendo muy irregular como para ser teselable mediante su repetición. Entonces, lo que hicimos fue repetirla, digamos, espejeándola, y al espejearla, esta pieza se vuelve relativamente, en teoría, igual, hablando de que no puede ser repetida exactamente, teselable, ¿no? Y ya teselable en una tercera dimensión solo extruida en el eje Y.
Entonces, mediante la simulación, hicimos este demostrador en el taller. Este demostrador es la misma tela tensada que posteriormente la solidificamos en concreto y pues aquí está de lo que hemos hablado, ¿no? Que por más que la simulación con las fuerzas y la tensión exactas siempre van a tener una variación y terminan siendo irregulares. Y pues bueno, de esta pieza, al darnos cuenta que no era posible, terminamos, rompimos la investigación, también por falta de recursos, y pues yo le seguí por mi parte y terminamos haciendo bueno, ya por mi parte terminé haciendo esta pieza, ¿no? Que es una bailarina en 3 pies, que es, bueno, así se llama, bailarina en 3 pies, que es una tela solidificada en concreto que se vuelve autoportante por la curvatura y por la geometría, ¿no? Posteriormente, pues el siguiente concepto del que vamos a hablar es la fractalidad, que se apega un poquito más a lo que, a lo que les voy a enseñar que hago en Photoshop, ¿no? El primer concepto de la fractalidad es que una forma, en este caso el cuadrado, esta es la sección áurea, por los que no la conocían por su nombre, se repite en diferentes escalas, provocando que pueda funcionar, ¿no? Esta escala fue utilizada por los griegos en el Panteón y para muchísimas de sus piezas, para la composición de las plantas y para la composición de los alzados de sus edificios. Aquí hay otro ejemplo que desde mi punto de vista es de los más bellos, en el que al repetir esta forma y al repetir esta y esta y esta en diferentes escalas, si tú juntas esta geometría, toda esta geometría termina teniendo las mismas proporciones. Otro ejemplo es el Panteón Romano, para mí el mejor edificio que se ha construido en la historia de la humanidad, en el que este pequeño patrón de aquí, al repetirlo una y otra y otra y otra vez, digamos, va pudiendo ser, se va convirtiendo en fractal, ¿no? Es esa misma geometría que se va complementando hasta el crear, pues, una cúpula bellísima. Posteriormente, pues, hablando de esto, yo empecé a experimentar con diferentes patrones, ¿no? Primero con el más básico de todos, que es el cuadrado, que es que digamos es el ángulo recto, es la teselación por excelencia. Entonces, pues yo empecé a experimentar con esto y llegué a hacer esta pieza en la que sustrayendo diferentes cuadrados de una superficie de papel espejo, se empezó a crear. Posteriormente empecé a experimentar de una forma un poquito más tridimensional y con fotografía, ¿no? Esta pieza, más que ser fractal, empieza a dar la perspectiva o la idea de profundidad. A pesar de que la profundidad es hacia afuera, si uno la ve si uno la ve de frente, da la idea de que el centro está más lejos. Nada más como dato curioso, estas son 27 fotos de un atardecer en Acapulco, por eso se llama Acapulco. Nada más digamos, extremo que eso, ¿no? Otra pieza es esta, que pues si uno piensa, tal vez son imágenes, realmente no lo hice pensando en la cúpula del Panteón Romano, pero si uno lo ve detenidamente, pues se parece bastante, ¿no? Se parece bastante a la idea del Panteón Romano, pero también en esta sí utilicé 100% intencionalmente la proporción de la sección áurea, ¿no? Esta proporción es, el lienzo tiene ciertas medidas y los diferentes elementos se empiezan a proporcionar conforme a esto. Y pues aquí está el ejemplo, ¿no? De que tal vez esta idea del Panteón Romano se quedó plantada en mi inconsciente o mi inconsciente y terminé haciendo una pieza o un patrón muy parecido, muy similar. Y pues de esto viene una pieza que ahorita tengo un proceso que tiene que ver con los códigos QR, ¿no? Me gusta cómo va avanzando esto porque sin
es algo de lo que me di cuenta hace poco, ¿no? Que mi obra ha tenido una linealidad que al no ser evidente, al no ser evidente a simple vista, cuando uno le empieza a analizar, sí va avanzando a partir de la misma línea, ¿no? Y me di cuenta que los códigos QR también son fractales. Los códigos QR son un cuadrado que se divide en cuadrados más pequeños que van creando, que por más que los repitas, siempre terminan siendo la misma forma, ¿no? Este es digamos, el render de cómo se idealizó, y esta es una foto bastante mala, por cierto, pero es una foto de cómo va avanzando el proyecto. Y pues regresamos a esto, ¿no? Que al fin y al cabo el objetivo de esta, digamos, de esta línea de investigación que he llevado es la teselación triangular, que tal vez fue muy osado intentarla utilizar con geometrías tan complejas como la pasada, como la de los paraboloides, y tal vez tenía que intentarlo pues, con herramientas que tenía más a la mano y que sabía utilizar más tangiblemente, ¿no? O sea, más fácilmente, no más tangiblemente. Entonces, lo que hice, estas Torres Bioparque de Serrano Monjaras Arquitectos, un gran espacio. Y bueno, como paréntesis, me gusta hacer paréntesis, como ven, este edificio gira en torno a la arqueología. Estos hoyitos que ven aquí en los muros son la constelación de cuando se empezó a construir el edificio. Y por eso mismo, este mural está hecho en ese edificio, en el roof garden de ese edificio. Y la idea de labrarlo y no pintarlo también tiene esta idea de la permanencia, de que no, de que si este edificio lo encuentran en un apocalipsis, después de un apocalipsis en 100 años, o tal vez en 10, quién sabe, por cómo están pasando las cosas, van a poder descifrar hasta cierto punto. Este QR te lleva pues a la idea, te lleva a la página de internet del edificio. Es como un portal entre el mundo real y el digital, por así decirlo. Entonces, pues, regresando a esto y para que vean más o menos, esta fractalidad surgió, digamos, este experimento de fractalidad surgió con esta pieza que hice hace poco. Esta pieza, lo que hice fue sustraer este triángulo de esta foto y teselarlo de una forma fractal. Y al decirlo fractal es simplemente la teselación del triángulo equilátero te lleva a la fractalidad. Si uno se fija en este patrón, que es la foto que les enseñé, espejeada, empieza a crear un triángulo equilátero a la larga, ¿no? No está expuesto todo, pero es un triángulo equilátero. Y si uno se fija también más, las intersecciones de las esquinas empiezan a crear estos patrones que terminaron siendo, o sea, sin que yo lo haya buscado como tal, terminaron siendo triángulos equiláteros que se empiezan a teselar y empiezan a crear otra vez este patrón del que estamos hablando, ¿no? Y pues aquí hay otras piezas que he hecho con esta idea de la teselación y la fractalidad. Este es el pasado, es es el Museo del Barroco en Puebla, es uno de sus patios, en el que cambia un poco porque las formas no son ángulos rectos como en la pasada, ¿no? Que es muy evidente el triángulo en las intersecciones. En este es un poco más complejo, pero la proporción de estas cuatro esquinas es exactamente la misma proporción de estas cuatro esquinas. Y te empiezas a dar cuenta que al teselarlos, no solamente el espacio, no solamente la composición en sí es de las imágenes en sí
juntas crean un cuadrado o un triángulo de las mismas proporciones, sino que la imagen misma o la interacción de imágenes empiezan a crear esta proporción, ¿no? Esta es otra pieza, pero al contrario de las otras, esta es irregular. Esta pieza surge de este patio, que es el patio de una casa de minería, que es el centro, déjenme acuerdo bien cómo se llama, es el Centro Cultural Minero, está en La Juárez. Es una casona hermosa, en la que tomé una foto y dije, pues vamos a teselarla, ¿no? Vamos a intentar hacer una cosa, pero lo que hice fue deformar el hexágono que está hecho de triángulos para ver qué pasaba, pero al no deformarlo proporcionalmente, o terminó siendo una composición irregular que pues, termina siendo bella al mismo tiempo, ¿no? Esta es una pieza que es impresa en lona de 2 10 por 2 10. Y pues por último, antes de empezar a hacer la pieza en vivo, me gustaría retomar esta frase de Juan Ignacio Castillo, que es: el fin es el camino. Es una frase que me ha marcado mucho y que habla de lo mismo con lo que empezamos, ¿no? Del hecho de que el conocimiento que me han dejado todas las personas con las que he trabajado, todas las personas todas las personas a las que he leído y toda la historia y de sociedades que he leído, no se deben de quedar ahí, sino se deben de convertir en una extensión del camino que yo estoy tomando, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el curso. Para los que no saben Photoshop, voy a ir explicando lo que hago. Se va a grabar la clase para que ustedes la puedan retomar cuando puedan. Voy a intentar ser lo más detallado posible. Aquí estamos en la página principal de Photoshop. Este es Photoshop 2020, va cambiando dependiendo del año de Photoshop. Este es el último. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un documento nuevo, ¿no? Este documento nuevo lo vamos a hacer de 80 centímetros por 80 centímetros. Es lo que ahorita se me ocurre para hacer un lienzo. Y la resolución siempre hay que poner mucha atención, como lo dije, porque 72 píxeles por pulgada son para computadora. Y para impresión tiene que ser de 300 píxeles por pulgada, así no se ve absolutamente nada pixelada la imagen. Para la mayoría de las impresoras o de los plotters para este tipo de escala imprimen en CMYK, que es cian, magenta, amarillo y K. No me acuerdo qué es. No importa. Y de 8 bits es lo que mejor corre en una computadora. De 6 bits necesitas un RAM más pesado, ¿no? Entonces, ok, vamos a crear el documento. Y aquí tenemos nuestro lienzo de 80 centímetros por 80 centímetros. Lo que hago primero en cuanto a proporción es checar que esto esté en centímetros. Aquí tienes, si no tienen activada esta regla, con control R o comando R lo pueden activar. Le dan clic derecho y sobre esta y pueden escoger la medida en la que, bueno, las medidas en las que quieren tener su lienzo. No sirve mi shift, entonces no va a ser muy exacto, pero siempre me encanta tener el centro muy marcado, ¿no? De 40 centímetros por 40 centímetros. ¿Okay? Entonces, ya teniendo el centro, lo que vamos a hacer, para jalar estas guías tienen que jalarlas desde las reglas. Entonces, lo que vamos a hacer es importar la manera en la que yo la hago, aunque es más pesada, pero me gusta un poco más, es Place Embedded, ¿no? Le picas aquí y te manda a tus archivos. Yo aquí en mis archivos, miren, tengo abiertos los distintos patios que he hecho, con varios. Y aquí lo que vamos a hacer es abrir la imagen que tenían ustedes guardada, o si no la tienen guardada, pues la abren y ven esto.
Y obviamente escogí esta vaca peluda porque estamos en Cowper. Y al importarla automáticamente te da la opción de proporcionarla. Ahorita no es tan importante, pero, pero para terminar esto tienen que dar Enter. Cuando le dan Enter, la imagen que tenemos se proporciona exactamente, digamos, se adapta. Este pequeño cuadrito de aquí significa que la imagen que tenemos importada es inteligente, es un objeto inteligente. Le puedes picar rasterize, que es para modificarlo, y para convertirlo en un objeto inteligente es este. Que es un objeto inteligente significa que va a intentar deformarse lo menos posible, o Photoshop va a utilizar su máquina para intentar eh, para intentar deformar lo menos posible la imagen o modificar los píxeles lo menos posible cuando la cambies de tamaño, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar de aquí, en este botoncito de Polygon, eh, lo pican y aquí arriba se les van a abrir diferentes opciones. Dentro de las mismas opciones, dentro de las diferentes opciones que tenemos, están los lados y el contorno y todo eso. Realmente no nos importa, ¿no? Lo único que nos importa es, o sea, de todas estas, lo único que nos importa es el, eh, el relleno, porque con ese vamos a seleccionar. Entonces vamos a escoger color negro en este caso y vamos a sacar y vamos a hacer un triángulo equilátero de 3 lados. ¿Okay? Para hacer el triángulo, si se fijan, el triángulo se hace automáticamente así. Digamos, no es fácil encontrar la manera de que sea un ángulo exacto, ¿no? Y para que sea un ángulo exacto, pican Shift, que a veces sirve y a veces no. Voy a intentar que sirva ahorita. Ahí está. Pican Shift y con Shift se hace en un ángulo exacto, que puede ser 45, 90, bla, bla, bla. O sea, ángulos de 45, 90, 135, etcétera, grados, para que quede exacto, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en esta forma y ya lo tenemos, ¿no? Ok, entonces después, para seleccionarlo, vamos a acomodarlo en el lugar que quieran, ¿no? En el lugar que ustedes piensen, tal vez van a ser 1000 repeticiones, ¿no? Pero en el lugar que ustedes piensen que se va a crear la geometría más loca o más interesante para ustedes, donde crean que la teselación va a provocar patrones fractales interesantes. Y eh, en este caso, yo lo voy a colocar en este sentido, aquí más o menos. Okay. Si les tapa mucho el triángulo, pueden bajar la opacidad. Yo lo hago mucho en muchas ocasiones. Y ya bajando la opacidad, pueden ver exactamente dónde está, ¿no? Tal vez me gusta tantito más arriba. Ahí me late. Ok, y van a picar control o command sobre esta imagen. ¿Ya vieron mi mouse? Y lo van a picar y en cuanto lo seleccionen, se va a hacer esta selección. Después van a cambiar de selección a acá y le van a dar control J o command J. Al dar command J solamente se duplica la parte que seleccionamos. ¿Ok? Entonces ya tenemos pues nuestro primer patrón, ¿no? Se ve muy oscuro porque dejamos prendido el polígono, el triángulo regular. Entonces, aquí pues va realmente lo laborioso, pero al mismo tiempo lo interesante, ¿no? Para pagar las guías, ahorita las vamos a pagar porque no las necesitamos. Para pagar las guías, lo que vamos a hacer es pintar, digamos, apretar, picar, como le quieran llamar, Command, Shift, coma. Entonces se quitan. Ya que se quiten, me voy a acercar un poquito. Van a darle control T para transformar. Digamos, este comando lo que permite es que le puedas dar clic derecho a la pieza y puedas espejearlo horizontalmente.
Cuando ya lo espejeas, ya vieron, y cuando ya lo espejeas horizontalmente, pues puedes tener diferentes posiciones y puedes empezar a tener una teselación real de la imagen, ¿no? Entonces, le voy a dar control Z porque antes de esto, antes de darle command enter, tienen que duplicar esta capa. Si no tienen nada seleccionado y tienen seleccionada la capa y le dan control J, se duplica la capa exactamente como está, completa, con todos los píxeles y con todos los píxeles que tienen. Entonces, ok, entonces ahora sí, esta segunda imagen le vamos a dar control T para modificarla, flip horizontal, y ya que está flipeado horizontalmente, lo vamos a colocar ahí, ¿ok? Ahí tenemos nuestra primera teselación, ¿ok? Usen las flechitas para acomodarlo lo más perfectamente posible que puedan. A mí no me encanta tener activado el snap porque pienso que del error surgen muchísimas cosas bonitas. Entonces, pues no sé, siento que en algún momento estos errores me van a llevar a hacer algo interesante. Entonces, la acomodas así y ya que esté perfectamente acomodada, vamos a seleccionar con Shift las dos capas, darle clic derecho y picarle Merge Layers. Eso convierte estas dos en una, ¿ok? Entonces, otra vez le damos Control T y los que tengan Photoshop 2019 para abajo, para modificar una imagen y que no pierda sus proporciones, tienen que tocar Shift y, y modificarla así. Porque si no pican Shift, esta imagen empieza a perder sus ángulos, que fue lo que me pasó con la del Centro Cultural Minero, y deja de ser fractal, deja de ser teselable, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, depende si tienen, lo que vamos a hacer es proporcionarla para que quepan diferentes patrones dentro de la imagen y prender igual con Command, Shift, coma, las, eh, las ¿cómo se llama? Las guías, para que quede perfectamente centrada. Para salir de la selección, nunca piquen Escape. O de la transformación, nunca piquen Escape, nada más piquen Enter. Entonces ya se queda. Tarda porque acuérdense que es un objeto inteligente y está intentando acomodar los píxeles para que cuando lo impriman no pierda calidad la imagen. Entonces, ok, aquí va otra vez lo interesante. Ya con esta imagen la vuelven a duplicar con Command J y ya que la tienen, ya que la tienen duplicada, le vuelven a dar Command T. Es una repetición así impresionante. Y con Shift, cuando giran con Command T, con Shift, si se fijan, son 15 grados, que a nosotros nos sirven muchísimo porque 15 grados es un ángulo, es una fracción del ángulo de 60 grados, que cada uno de los vértices de un triángulo equilátero son 60 grados. Entonces, si le pican Shift, pueden acomodarlo exactamente a 120 grados para llegar a ser la siguiente teselación, que sería esta. ¿Okay? Entonces, ok, le damos Enter para que no te estorben las guías de este espacio, digamos, de las guías de Photoshop. Otra vez le podemos dar Command Shift, coma, para quitarlo. Y se fijan, ya empezamos a tener una geometría bastante interesante. Si se fijan, los cuernos están haciendo, pues ya este fragmento de triángulo, ¿no? Y pues lo que podemos seguir haciendo es repetirlo, o sea, lo podemos repetir hasta el infinito. El tema de esto es saber cuándo parar, porque como es fractal, las repeticiones son infinitas. Puedes repetirlo hasta el punto en el que se vea una imagen gris. Tienes que estar muy loco para hacerlo, pero no creo estar tan loco. Entonces, entonces aquí tenemos la primera base de nuestra pieza. Esperen, lo hice al revés. La primera base de nuestra pieza
teselable. Ok, ahí está. Entonces, ahí quedó. Ok, se empieza a volver ya una imagen interesante, ¿no? Pero si se fijan, nada más jugamos con esta esquina cuando realmente nuestro triángulo tiene tres esquinas diferentes, ¿no? Este es un patrón que podemos crear, pero aquí podemos tener otro patrón, si se fijan. Este pedazo de tierra puede llegar a ser otro patrón. Entonces, pues simplemente volvemos a duplicar y lo acomodamos aquí. ¿Ok? Y después, pues podemos, si se fijan, ya no necesitamos modificar tanto. O sea, ya que lo tienes, esperen, déjalo acomodo bien, porque me está dando tic esto. No sé por qué quedó esta esquinita aquí. Después la arreglo. Ya que tenemos este patrón, si se fijan, ya tenemos estas tres posiciones. Nada más necesitamos estas tres posiciones para repetir y repetir y repetir. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar esta, que es esta. Aquí se alcanza a ver tantito digamos, los dos triángulos equiláteros juntos. Entonces, lo duplicamos y lo movemos al lugar en el que quede. ¿Okay? Y lo bajamos tantito, y lo acomodamos hasta el punto en el que, si se fijan, aquí queda una pequeñita línea blanca. Entonces, pues para eliminarla, te acercas lo más posible y la acomodas hasta el punto en el que quede perfecta. Perdón si me tardo, pero no quiero que quede mal esta pieza. Ok, ahí está. Entonces, pues podemos repetir ahora con esta pieza. Un dato interesante. Pueden seleccionar las layers por aquí, pero si tienen seleccionada esta herramienta que es para mover, pueden hacer que puedan seleccionar las capas desde el lienzo o pueden desactivarlo, porque muchas veces sin querer la seleccionas y la mueves. O quieres mover esta capa desde acá. Entonces, si tienes activado esto, vas a tocar esta y se va a seleccionar, ¿ya vieron? No quiero destruir todo. Pero, entonces, pues, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar esta. No, eso no va a quedar. Seleccionar esta y moverla para... se me olvidó dónde puede quedar. Moverla para acá, acomodarla bien y después seleccionar esta, darle control J para duplicarla y moverla para acá. No, y ya vieron qué bonito, ya vieron cuántas, o sea, y literal lo estamos descubriendo en el camino, perdón. Lo estamos descubriendo en el camino, o sea, no es aquí de que planeé todo, no, o sea, todo esto está surgiendo más o menos del error. Ya vieron que este pequeño espacito, esta pequeña espiga que está aquí, al complementarse empiezan a crear un círculo, o sea, ¿cuándo se imaginaron que a partir de una teselación triangular se creara un círculo? Es prácticamente perfecto. Mira, lo podemos revisar aquí dando clic derecho en elipse, podemos ver, o sea, podemos empezar a analizar el experimento que estamos haciendo, ¿no? Y podemos empezar a dar cuenta, podemos bajar la opacidad para que se vea atrás. Podemos empezar a mover esta pieza. Miren, es prácticamente un círculo. Son imágenes que nos da la naturaleza. No le estamos imponiendo no le estamos imponiendo a la realidad ninguna forma, sino que es la misma realidad la que nos está dando las formas, ¿no? La misma realidad la que nos está enseñando las diferentes patrones. Aquí, ¿cuántos triángulos hay? Uno, después hay otro acá adentro, hay otro acá adentro, otro aquí adentro. Si nos vamos todavía más adentro, podemos ver este de aquí. Miren, si se fijan hay un pequeño desfase. Ahorita lo estoy haciendo rápido, pero
Pero pues sí. Yo me asombro solito con las cosas. Y pues como ven, creo que ya se me acabó el tiempo de clase, pero me gustaría acabar la pieza. Pues Definitivamente. muchas gracias, Ricardo, No, de por ser nada. el primer artista en esta nueva etapa de Zoom Artists. No, gracias a ustedes por la De Cowparade. oportunidad. Ya La después, verdad, ya me después gusta. cuando estés terminando tu vaca, nos haces otra de cómo hiciste la vaca. Claro que sí, claro que sí. No puedo Ujú. compartir todavía el boceto, No, ¿verdad? yo dije después. Ok, ok. Porque sí Bueno, está muy pues cool. muchas gracias. No, de nada. Gracias a Muchas todos gracias. por venir. Se los agradezco mucho. Creo que Paul iba a decir algo por último y No, nomás agradecerte mucho y bueno, estarán recibiendo de parte de Cowparade los nuevos horarios y los nuevos artistas que nos van a estar platicando de sus técnicas. Y bueno, pues esperen ese anuncio pronto allá por la parte de redes sociales de Cowparade. súper bien. Quítate. Ahí Oye, está Mario. felicidades. Es que a Paul le dimos un guión, pero creo que él no lo leyó. No lo encuentro. Oye, ¿con qué técnica estás haciendo tu vaca para que la gente sepa? ¿Con qué técnica? Le voy a hacer una deformación con fibra de vidrio para que se adhiera bien, porque la vaca está hecha en fibra de vidrio. Sí. Y la voy a acabar. Estoy viendo todavía. La verdad, soy una persona que, como vieron, descubre cosas en el camino. Entonces, todavía estoy viendo si va a quedar plateada. Todavía estoy viendo si la termino haciendo cromada o simplemente plateada, toda pulida en polvo de aluminio. Oye, Entonces, ahí y estoy viendo. supongo que va a ser tu mejor trabajo, ¿va? O sea, no. Claro que sí, no, cada trabajo, o sea, el chiste de esto es como nunca dar pasos atrás, ¿no? Y si das pasos atrás, que sean para aprender de ellos. Y este no es un paso atrás. Tengo estudiadísimo todo lo que voy a intentar hacer con la vaca. ¿Y cuándo, Cada trabajo que hago es mejor. cuándo crees tenerla terminada? ¿Cuándo quiero tenerla terminada? Yo creo que voy a tardar entre más o menos 3 semanas a partir de que me la entreguen, porque todavía no llega la. Bueno, pues se les enseñaremos todo el mundo, haremos una pequeña develación virtual. Esperemos que ya estemos en la calle para que la vean todos. Ojalá sí, ojalá sí. Muchas gracias. Gracias a todos. No, Gracias. Gracias a Bye. todos. Recordarles que cada Bye. 9 de mayo Muy vamos bien, a tener, gracias a todos. Un mayo y gustazo. junio vamos a tener invitados para hacer estas pláticas. ¿Ok? Muchas gracias. Dale. Bye. 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 Gracias a todos por venir. Bye.